Hola, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el libro de honor El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown. Hoy solo seremos Ile y yo, ya que nuestra invitada no pudo asistir. Hola Ile, ¿cómo estás? Hola, hola. Ya preparando las anécdotas, los puntos de vista y las experiencias para contar con este libro. Gran libro, lástima que Ana no pudo estar con nosotros, pero va a estar en el live. Fue una gran recomendación y cada vez que leía el libro decía, esto se lo voy a mandar a Ile, pero decía, no, mejor me voy a esperar a tener para el capítulo. Y quiero empezar por la parte más importante del libro. ¿Cómo plantea la vulnerabilidad, la importancia de la vulnerabilidad? Te soy sincera, cuando empezamos a leerlo y leí lo de la vulnerabilidad, lo primero que pasó por mi mente es, ¿por qué tengo que aprender a ser vulnerable? O sea, si eso es debilidad. Entonces justo en las primeras partes va explicando que la vulnerabilidad en realidad no es una debilidad, sino que te hace más fuerte, pero crecimos creyendo que la vulnerabilidad era algo malo, como exhibirte ante los demás tus emociones eran algo malo, y el libro me fue enseñando que la vulnerabilidad es esencial, pero que es cuando alguien, o sea, ser vulnerable contigo mismo es importante, pero ser vulnerable con los demás es cuando esas personas ganan ese poder de escucharte, ¿sabes? Como que tampoco vas a ir siendo vulnerable con todo el mundo y siendo, porque va a parecer que eres víctima y eso se vuelve como que quieres ser el foco de atención, sino a mí algo que me llegó mucho es como en la parte en la que el libro menciona que hay gente que se gana el que seas vulnerable con ellos. Fíjate que hablando ya entrando de lleno, ¿no? En la vulnerabilidad, lo que me llamó mucho la atención es que hombres y mujeres lo vivimos distinto. Y también me encanta porque la autora es una científica, es una investigadora, se dedicó muchos años al trabajo social y toda la información que ha recaudado, por decirlo así, ha sido a través de entrevistas uno a uno, grupales y demás. Entonces me di cuenta que en el caso de los hombres, lo que les hace sentir más vulnerables es el no poder tener sustento económico. Eso es algo muy importante para ellos. El no poder ser fuertes, cualquier señal de debilidad que mostrar miedo para ellos les hace sentir sumamente vulnerables. Pero la diferencia es que ellos transforman la vulnerabilidad en enojo. Y en el caso de las mujeres, los temas que más nos hacen sentir vulnerables es el aspecto físico y la maternidad. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que ella explica, aunque no seas madre, de todas formas, con las preguntas que te hacen, de por qué no tienes hijos o hasta cuándo, o si ya tuviste uno, cuánto vas a esperar para el otro. O sea, esos temas de la maternidad también nos hacen sentir vulnerables. Y también lo que me llamó la atención es que la diferencia que ella eh, explica de que muchas veces relacionamos vulnerabilidad con culpa y con vergüenza. Y la gran diferencia en que hay entre las dos. Me quedó clarísimo esto porque también fue como leer el libro y recordar ciertos momentos y estas emociones que he experimentado, recordar desde mi niñez. Y hablaba que la culpa te hace, el diálogo interior es, yo hice algo malo. Y la vergüenza es, yo soy malo. Y obviamente la vergüenza es lo que hace que como mecanismo de protección no nos abramos ni podamos contar con los demás, contarles nuestras experiencias, lo que nos duele, lo que nos ha avergonzado, lo que creemos que pudimos hacer distinto. Y como tú mencionas, muchas veces nos cuesta trabajo hablar de lo que nos sentimos avergonzados o culpables, pero ella comenta que el antídoto para la vergüenza es el poder reconocer que cuando tú lo expresas y te escuchas y alguien más te escucha, con el hecho de que la otra persona muestre empatía hacia ti, le quitas totalmente el poder a la vergüenza. Y en el caso de la culpa, el antídoto es el que tú seas compasivo contigo mismo. Y la diferencia reside en que cuando yo lo cuento a otros, me muestran compasión porque hay otras personas. Pero más importante aún es que empieces con la autocompasión de comprender por qué, para qué, desde dónde hiciste lo que hiciste, tal vez, que te causaba culpa. Claro,
Mira, sin saltarme en mi mente pasos, creo que la parte de la vulnerabilidad, y justo lo anoté porque quería compartirlo con ustedes, decía que tenemos un diálogo en la cabeza que sin darnos cuenta nos dice, mantén a todos a una distancia de seguridad y ten siempre un plan de huida. Y en lo personal tú me conoces y yo tengo la fobia a la vulnerabilidad y a huir porque al final del día, y también lo menciona en el libro, el tener una empresa y el desde muy joven tener a cargo a personas, es como que no puedo ser vulnerable con mis empleados porque me van a hacer como quieren, porque en su momento lo fui, ¿no? Y en su momento y mientras leí el libro me fui dando cuenta que me fui poniendo yo solita disfraces a bases de golpes de la vida y hoy, por ejemplo, ¿no? El miedo al compromiso y a ser exhibida con una persona o con una pareja. Y yo decía, o sea, el libro te cuestiona como de que de dónde empezó, ¿no? Y en lo personal, yo cuando iba en la primaria o en la secundaria tenía los suficientes pantalones para pararme frente a alguien y decirle, me gustas. Pero fue después de tantas veces que se volteaban y me decían, jaja, gracias, también yo, o sea, iba en la secundaria y casi casi me gustaba uno de maestría, o sea, ¿sabes? Siempre buscando sugar daddies. Entonces, a lo que voy es que me hizo darme cuenta que justo a veces creemos que no, nosotros hemos trabajado nuestras emociones y no somos, y justo dices, como de reconocimiento no soy vulnerable, no, justo el reconocimiento sería, y soy vulnerable, y me siento vulnerable, y eso me hace sentir vulnerable, y la verdad este libro, aunque me dio muchas cachetadas, y ya parecerá redundante porque todos digo lo mismo, pero es que me llegan, literal parece que está haciendo nuestro propio proceso terapéutico, y agradezco que nos los hayan recomendado. Y una parte que dice es que hay que aprender a dejar atrás el miedo a ser vulnerable. Hay que dejar de protegernos de la vulnerabilidad, porque cuando nos protegemos de la vulnerabilidad nos empezamos a idealizar y permitimos que otros nos idealicen. Y otra cosa que a mí, que ya tú me dirás cuál fue tu experiencia, es que decía que la vulnerabilidad es lo primero que queremos ver en otra persona y lo último que queremos ver en nosotros. Y a mí eso me hizo darme cuenta de tantas cosas, porque mencionaba que en una parte del libro ella platica que un señor se acercó a ella y le preguntó básicamente como por qué no había empezado a investigar sobre la vulnerabilidad en hombres. Y ella le dijo, ay, pues porque las mujeres casi casi tenemos más problemas y tal, y él se volteó y como a contrarrestar y le dijo, no, en realidad, y casi casi el señor le terminó dando la cátedra a ella como, en realidad las mujeres no soportarían la vulnerabilidad de un hombre, porque cuando somos vulnerables, luego nos quieren pasar al siguiente estado, y a mí fue como que me cayó como balde de agua fría, porque en algún momento en una relación, yo recuerdo siempre quejarme de por qué la otra persona no abría sus emociones. ¿Sabes? ¿Por qué no me platicaba? Pero el día que la persona me marcó llorando, yo quería salir corriendo a la calle, ¿sabes? Era como un, no, pero, o sea, yo decían, o sea, le atribuía todos los adjetivos menos amorosos porque decían, no, pero ya sabes, como es súper inmaduro o es tal. Y entonces, ahora, después de año y tantos, me puedo dar cuenta que, güey, se mostró vulnerable y yo fui la que huí, ¿no? Y entonces decir, claro, no estamos como mujer, el que ellos sean vulnerables los hace sentir desprotegidas y por eso no son vulnerables. Y aprenden a mentir, Sí, eso o decía sea, que los iba haciendo aprender a mentirnos y a decirnos lo que o a queremos escuchar. cerrarse, a O a cerrarse. cerrarse. Sí, fíjate que esto también me pegó porque yo dije la incongruencia total. O sea, tú muéstrate vulnerable conmigo, pero yo no. Y eso, pues, tú lo has visto que en algún momento yo decía, es que soy selectiva, ¿no? Y tengo pocos amigos, pero por lo mismo de que muchas personas acudían a mí o acudían a ti por consejo y demás, se dejaban ver, pero uno, pues, como que no se da la oportunidad de que lo conozcan y eso es algo que también estoy trabajando. Y en lo personal me he dado cuenta que las personas que llegan a ese nivel de vulnerabilidad y se llegan a abrir cuando son personas que realmente nunca se abren de esa manera, porque puedes convivir con alguien, pero no es como que te diga, oye, sabes que me duele esto, o estoy pasando por esto, y la verdad es que lo aprecias muchísimo. Entonces esto me ha servido como espejo para ver del otro lado que también las personas que en el momento que ya estoy siendo más abierta, que también seguramente valoran, y yo
mi vulnerabilidad y también el hecho de que podamos tener esta confianza totalmente recíproca. Y en lo que mencionabas de los hombres y de esta experiencia con esta persona que se le acercó, me doy cuenta que lo importante de trabajar nuestras polaridades. Como el libro que dice, piensa como hombre, actúa como dama, eso sería un ejemplo de integrar las polaridades, tu polaridad femenina y masculina, porque sin importar el género, pues tenemos ambas polaridades, pero obviamente nos posicionamos. Usualmente la mujer está posicionada en su polaridad femenina, la parte emocional, creativa, comunicativa, pero el hombre en su polaridad masculina. Pero cuando se trabaja y te das permiso de ser vulnerable y conectar con el otro mundo, ya no hay estas experiencias o ya no hay este rechazo a que el otro se muestre vulnerable. Al contrario, lo agradeces muchísimo. Y creo que yo me acuerdo, leyendo esto me acordé de una amiga. Estábamos en la secundaria y la llevamos a visitar y pues se ve que se había agarrado, ya sabes, de las greñas con su novio y su novio estaba llorando. Y todas nosotras, niñas, que fuimos a visitarla, lo vimos con los ojos rojos y todo, y para nosotros fue como, ¡oh, qué oso que está llorando! Pero ahora te digo, qué inmadurez. O sea, al final, la confianza que sentía para mostrarse tal cual y expresar yo la verdad, sus emociones. Me dan ganas de marcarle a estas personas y decirle, perdóname, porque aunque yo te orillé a que me lloraras, también yo te orillé a que sécate las lágrimas rápido porque estamos haciendo el oso, ¿no? Y, sí. Y me hace, o sea, el verlos vulnerables me hacía sentir vulnerables. Y hoy, cuando vuelva a ver, que no tengo pareja, pero cuando vuelva a tener una pareja o alguien del género masculino se muestre vulnerable, me voy a sentir agradecida, la verdad. Vas a sacar los Kleenex. Algo muy importante que me gustaría mencionar y que no se nos pase es que el problema que tenemos con la vulnerabilidad y la vergüenza es que la tenemos totalmente abrazada a nuestra autoestima. Y eso a mí me pegó muchísimo, porque es algo que sabemos, pero no había hecho la conciencia como tal, que claro, nos cuesta el trabajo ser vulnerables porque creemos que si nos rechazan, que la vulnerabilidad también es rechazo, o que si nos avergüenzan, eso nos quita valor, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quitemos el valor personal y pongamos el valor en el trabajo. Ella explicaba que cuando tú escribes un artículo o escribes un libro y vas y se lo enseñas a alguien y alguien te dice, güey, está de la chingada, o sea, escóndelo en lo más recóndito de tu habitación, en vez de decir, esa persona no le gustó y punto, haces creer que tu obra realmente es una reverenda mierda, ¿no? Y aparte que tú eres una mierda. Y que justo lo que tú decías, no soy suficiente. Y entonces cuando disocié, que tampoco es como que vamos a dar por finalizado el trance del libro, pero cuando disocié que todo lo que te pueda decir el mundo o todos los errores que puedas tener no te quitan el valor de vivir ni el valor de ser persona, es como que, dices, pues ya no está tan mal ser vulnerable, ¿sabes? O sea, ya no te linchas a ti mismo. Pues sí, la verdad es que como ella lo menciona, podemos alcanzar la resiliencia a la vergüenza, ¿no? Y con esto es el decir, me expongo porque me entrego completamente a la vida sin miedo, sabiendo que vivir es que, o sea, la verdad como ella lo comenta, todos somos como puntos blancos, como focos de que puedes recibir críticas. O sea, si haces porque haces, si no haces porque no haces, si estás alta, si estás gorda, o sea, las personas siempre van a proyectar sus propios juicios y críticas, la lucha que tienen interior, la van a proyectar en los otros, porque es más fácil. Entonces, al comprender esto de que las personas que más critican, que más juzgan, es porque tienen reservadas más críticas hacia ellos mismos. No se gustan. Entonces, cuando entiendes eso y como tú comentas, disocias, de que al final esa es tu opinión, la respeto pero no la comparto, es como que puedes exponerte un poco más y que no te afecte, ni te dañe, ni fluctúe tu autoestima. Y esto es una de las cosas que creo que gracias a este podcast, gracias a los lives, he estado trabajando, porque tú sabes que en un punto de mi vida era como, yo no quiero ni que me vean, ni que yo tras bambalinas, yo mis sesiones en privado, o sea,
la verdad es que mientras menos me exponga, mejor. Y obviamente ahora me doy cuenta que es esta parte de la vulnerabilidad, porque estás expuesta, ¿no? Pero también es esto de que comprender de que habrá gente que le guste, habrá gente que no, y mientras a ti te llegue el mensaje, si es una o dos personas, para mí está perfecto, porque al final estoy haciendo lo que mi alma necesita y quiere hacer en este momento, ¿no? Entonces sí considero que esto ha sido una gran enseñanza y que es un camino que, pues, que todos los días se trabaja, pero mientras más te expones, o sea, mientras más vulnerable eres, creo que alcanzas un nivel de desapego de que eres libre. Y lo que te puedan decir, o sea, tú ya lo sabes porque reconoces tu vulnerabilidad. Entonces es como decir, conozco mis áreas de mejora, conozco mis defectos y todo, y entonces hasta me río de ellos, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que a veces, y ella lo explicaba, tenemos como algo bochornoso, no lo sentimos vulnerable, a veces lo sentimos chistoso, pero algo que nos hace sentir vulnerables, y ella pregunta, ¿cómo se siente la vulnerabilidad? Y ya me contestarás tú. Yo siento la vulnerabilidad como si me estuviera encuerada enfrente de todo el mundo. O sea, a mí me hace sentir encuerada. ¿A ti cómo sientes la vulnerabilidad? La emoción la siento en todo el cuerpo, caliente, y es como si me paralizara. Yo siento que me paraliza. Ok. Bueno. Ya después de llorarlo, de procesarlo, ya sales más fortalecido, pero sí de momento es como golpe, calor y luego paralizada. No sé qué hacer, estoy como en mood, ya no sé qué onda. Se me acabó la batería, te absorbe. Y sí. Bueno, el libro, este es de los pocos libros que recomendaría, aparte de escuchar el podcast, leerlo completo, porque no podemos abarcar aquí en estos 20 minutitos todo lo que habla, pero habla hasta la vulnerabilidad en una pareja y cómo vas generando confianza y, ¿no? Pero vamos a tratar de abarcar lo contextual, lo que a nosotras nos funcionó y a mí lo que me tocó. Y entonces entramos en esta parte de, y le platícanos, ¿qué entendiste del libro que te hizo trascender? Yo entendí un poco más la función de la biología en el caso de que queremos que el hombre sea fuerte y nunca muestre debilidad y sea el proveedor y todo, ¿no? Entonces entendí esto, entendí también mi propia biología, mi propia naturaleza, la propia psicología y como tú mencionas, yo creo que este es uno de los libros que para entablar, conectar e integrar más nuestras emociones y tener una relación más a profundidad con los otros, necesitamos saber cómo actuamos, desde dónde, por qué, ¿no? Entonces, este libro me ayudó a comprender aún más la vulnerabilidad del hombre. Y con esto creo que puedo relacionarme muchísimo mejor con mis pacientes, hombres, con mi pareja y con todos mis familiares. A mí el libro... Varones, caballeros. A mí el libro me tocó a varios niveles. Primero, el permitirme ser vulnerable. O sea, tú sabes que soy una persona que iba en contra de la vulnerabilidad y se siente delicioso. Dos, el darme cuenta que para atreverte a hacer algo, siempre se exige una autoestima. Entonces, que atreverse, arriesgarse, exige autoestima. Otra cosa es que la vergüenza lo único que va a hacer es llenarte de remordimientos y miedo. O sea, yo todavía sentía vergüenza por ese niño que me paré y le dije en la secundaria, oye, ¿quieres ser mi novio? O sea, cuando el güey ahorita ya ni siquiera sabe quién soy, ¿sabes? O sea, decir, güey, ¿qué pedo con tu vida? Ni te recuerdo, ¿no? Todo pasa, ¿no? Todo pasa. Y una frase que me llegó es, no podemos abrazar la vulnerabilidad mientras la vergüenza esté asfixiando nuestra autoestima y nuestra conexión. Eso me llegó muy cañón y ya sabes que yo soy una... Y la última sí que ya parezco abuelita con frases, pero la última que me llegó muchísimo fue el darme cuenta que yo creía que ser perfecta era igual a ser amada. Y entonces lloré y lloré y lloré porque dije, claro, cuando yo me he enamorado de alguien o cuando yo amo mucho a una persona, la amo por su vulnerabilidad. O sea, la conexión que tenemos tú y yo
con Cariay y la que tengo con mi papá, en realidad viene del amor a ser vulnerable. Y entonces yo antes decía, yo no necesito ser vulnerable porque ya tengo mi circulito de 4 personas que me ven vulnerable, ¿no? Y ya. Y entonces me di cuenta que eso también era un mecanismo de defensa, porque no es lo mismo ser vulnerable contigo que realmente permitirme ser vulnerable con un cliente en su momento o con un paciente o con el mismo, no sé, con el mismo terapeuta, ¿sabes? O sea, hasta con los terapeutas era ponerme uno más. O con mi hermano, ¿no? O sea, no me permitía ser vulnerable ni con mi propia familia, más que contigo, Caria, y mi papá. Y dije, güey, y justo lo que ellos aman de mí es mi vulnerabilidad y lo que yo amo de ellos es eso. Y cuando tú me dices, cuando tú me decías, es que tú tienes que permitir que alguien te conozca en todas tus facetas, yo decía, no, pero es que cómo en una noche le voy a hablar de que, pero vendo viajes, pero viajo por el mundo, pero doy terapia, y no lo había entendido hasta que estaba leyendo el libro, que tú te referías a permitirle ver lo que realmente para mí es trascender y lo que es mi vulnerabilidad. Y en mi mente estaba tan cerrada que pensaba que estábamos hablando de lo que tú hacías, o sea, de lo que yo hacía, y no se trata de lo que tú haces, sino de lo que tú sientes, ¿no? Entonces, para mí el libro, todavía no lo acabo, me faltan como 20 páginas, las acabaré para el martes. Para mí el libro fue un antes y un después y espero seguirlo practicando y también me di cuenta de las veces que la he súper cagado con parejas, de no permitir a la otra persona ser vulnerable y yo decía, pero ¿por qué se fueron con otra? Güey, si cada vez que les veías la lágrima aquí tú querías correr al otro lado, o sea, entonces... Sí, sí, sí. Y mira, antes de este libro, yo creo que la persona que me ha enseñado que la vulnerabilidad es bella y por eso lo amo más, es tu papá. Para mí, un hombre que expresara, que te abrazara, que te diga te amo, que llorara de la emoción o algo, para mí era como desconocido, ¿no? Del lado de mi familia maternal, nada que ver. Entonces, para mí era como wow, o sea, era extraño al principio, pero decir wow, o sea, qué libertad de poderse abrir, ¿sabes? Y demostrar su amor. Y creo que la vida siempre, y seguro si ustedes piensan en las personas que los han acompañado, van a ver a esa persona que es vulnerable, pero que les ha enseñado mucho y que le agradecen y lo aprecian aún más por mostrarse tan genuinamente. Así que eso es como que mi recomendación antes de comenzar el libro, si lo van a leer, es que piensen en esa persona vulnerable, genuina, que les encanta, que disfrutan estar con ella. Pues yo te elegiría son un gran ejemplo a seguir. Tú eliges a mi papá y yo te elijo a ti. ¿Quién pensaría que tú lo eliges porque ves eso? Y a mí el crecer con un papá así me hizo sentir miedo, porque me sentía expuesta todo el tiempo, ¿sabes? Entonces me hizo creer que tienes que traer una armadura de acero, pero no. Entonces yo te lo acredito a ti y a Cariay. Yo creo que son las personas con las que más me han enseñado que mi vulnerabilidad no es mérito pues para no ser amada. Mío, la vida nos pone las personas que nos van a ayudar a integrar y complementar lo que nos hace falta. Pues un placer una vez más estar aquí con ustedes. Nos vemos el martes en el live. Si quieren escuchar algún libro en específico, bueno, que comentemos algún libro en específico, nos pueden dejar los comentarios aquí abajo. Si quieren que invitemos a una persona en específico, igual. Y les recomendamos que escuchen nuestros otros capítulos. Cada vez lo hacemos mejor. Y bye. Gracias, bye.